Bien, dejamos el hemiciclo Porras y nos vamos a la sala Francisco Bolognesi. Sesiona la Comisión de Transportes. En estos momentos se presenta Rosa Verónica Zambrano, presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión e Infraestructura de Transporte de Uso Público, o CITRAN, para que informe sobre la supervisión, fiscalización, sanción a la fecha respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios. Ahí vemos justamente a los miembros de esta comisión, al presidente Monterola, ¿no? William Monterola, y se está brindando información también sobre el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas de los concesionarios de la carretera central, también de la carretera longitudinal de la Sierra, ¿no? Ha sido citado para hoy, o citada para hoy, Rosa Verónica Zambrano Capello, presidenta de OCITRAN. Los dejamos con eso. Se perdieron vidas humanas y la vida no tiene precio. Han pasado años y años y se ha ido cometiendo una serie de cosas que no son correctas. Por ejemplo, en el tramo que comprende Cochabamba-Cutervo, tenemos 3 puntos que ya deberían ser concluidos: el Palo Solo, el tramo de Conga de Alianga y el tramo que es la carta de presentación a la ciudad de Cutervo, Purapurán, que en un comienzo decían: queremos que la autoridad municipal nos entregue el expediente y el tema de liquidación, ¿no? Porque se hicieron unos trabajos de agua y saneamiento, ahora ya lo entregaron. Y la gran pregunta es: ¿qué está esperando ahí la empresa para ya trabajar y concluir esos trabajos? Es en el tramo de Cochabamba-Cutervo, que es el primero. Pero ahí tenemos otro, que es Cutervo, Santo Domingo de la Capilla, Puerto Chiple. Y ahí está, presidente, el problema. Y usted es testigo que incluso el ministro de Transportes y Comunicaciones anteriormente nos recibió de la mejor forma. Y cuando él viajó en su momento, se avanzaron 10 kilómetros de carretera. Pero ¿qué pasa? Después de esa reunión, presidente, que hemos tenido con usted, y también donde estaba presente y otros colegas congresistas, se concluyó que el día 23 de abril a las 9 de la mañana tiene que estar el MTC, la empresa concesionaria y OCITRAN en Cutervo, para informar a la población y a las autoridades cuál es el avance, las dificultades y las penalidades y sanciones, en este caso el trabajo que cumple OCITRAN en el tema de la supervisión y fiscalización. Y el día 23 la población y autoridad lo vieron de muy mala manera, toda vez que ni siquiera hubo un documento diciendo: OCITRAN, no podemos ir por tal motivo, ¿no? No hubo presencia para hacer una explicación a la población de lo que hoy está pidiendo. Y me imagino eso en su momento ustedes responderán. Eso fue el día 23. Pero el día 23 se acordó hacer otra próxima reunión, que fue el día 3 de mayo, recién ha sido el viernes, a la cual ya no hemos ido, por motivo que ustedes son testigos, hemos tenido los plenos en Lima. Y en esa reunión, presidente, prácticamente ya no se ha llegado a nada. Hasta donde tengo entendido, el diálogo se ha roto. Entonces, al no existir ese diálogo, ya prácticamente me preocupa con la población, porque quien sufre más es la población, porque necesita sus vías de comunicación en buen estado. Y ahí es bueno, presidente, y yo pido a los asesores un poquito más de orden, porque los temas que estamos tocando son temas muy complejos. ¿Y qué pasa? Ahí el MTC se compromete, presidente, a entregar 13.5 kilómetros de predios liberados. ¿A quién? A la empresa concesionaria. Así quedó, hay un acta que el MTC lo tiene. Yo el día lunes, incluso estaba a primera hora, y gracias a la doctora que siempre nos apoya, Carolina, dejando esos documentos en el MTC para que tengan en cuenta las conclusiones y compromisos que quedó en la reunión del 23 y que tenían que estar preparados para llevar ya atención y solución para el 3, ¿no? Los acuerdos. Y el día 3 prácticamente se ha roto el diálogo en base de que habría duda de que no existen esos predios liberados, etcétera,
cuando el día 23 ya informaron que sí, 13.5 kilómetros ya tiene liberación, han sido pagados y que por lo tanto la empresa tenía que empezar ya a trabajar el día lunes 6, que ya pasó, ¿no? Presidenta Diositrán, eso no se ha dado. Por otro lado, usted acá nos pone, por ejemplo, desde el 2014 al 2018, lo que ustedes habrían ya aplicado en el tema de penalidad y sanciones. Pero son montos bajos, mínimos. Y yo lo que pido, presidente, que ustedes se fijan bajo la ley, y lo entendemos y comprendemos. Pero yo les hago una pregunta. Estos días de emergencia, los que han tenido que llevar maquinaria para limpiar los tramos críticos son los alcaldes distritales, con ese poco presupuesto que tienen. Son los alcaldes provinciales, igual. Entonces, ¿ahí qué está faltando? Ahí lo que está faltando, mayor presencia de Diositrán para hacer cumplir lo que dice la ley y lo que dice su tarea y sus obligaciones que tienen que cumplir. Entonces, y de eso no es un comentario, porque eso incluso la población y las autoridades lo saben y se ha transmitido a nivel nacional a través de los medios de comunicación, que en los puntos críticos de Cutervo a la Capilla, maquinaria de los pobres alcaldes distritales ahí, con el poco presupuesto que tienen. ¿Por qué? Porque la población a ellos les exige y les pide. Entonces, yo pido, presidenta Diositrán, que nos haga llegar por favor por escrito todo lo que comprende las penalidades y sanciones que ustedes ya han aplicado desde el 2014 al 2018, no solo a nuestro despacho de los congresistas por Cajamarca, sino también a las autoridades locales y organizaciones de base para que tengan en cuenta ellos y sepan, ¿no?, el monto que se está aplicando hasta ahorita en lo que es el tema de la supervisión y fiscalización de dicho tramo. Yo pido esto, es importante. Y por otro lado, hacer presencia de inmediato Diositrán allá, con las autoridades de la población, para que ellos sepan que hay una institución que está atrás de esta empresa para que cumpla lo que tiene que hacer en su trabajo. Yo pido, presidente, que eso nos hagan llegar, realmente lo necesitamos porque es una herramienta importante para poder informar en las reuniones. Y es más, pido a usted, a través de la comisión, pedir una reunión de inmediato con la nueva ministra de Transportes y Comunicaciones, porque en realidad yo no puedo esperar que mi población de Cajamarca y sus provincias se tengan que levantar, y eso los que más sufren son las personas que menos tienen, toda vez que esta vía articula las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, por un lado. Por otro lado tenemos Amazonas y San Martín. Qué bonito es mirar desde Lima la realidad. Por eso que surgen los problemas y a veces se cambian a personas que en su momento sí han hecho un trabajo importante. A veces la situación política lo paga el titular. Nosotros en su momento se avanzó en esta vía. Ahorita hay un descuido, un desinterés. Y yo pido asumir con mucha responsabilidad porque realmente dejo constancia, presidente. Siempre en las sesiones de trabajo mi reclamo ha sido respecto a este tema. Mi población me pide resultados, toda vez que es un proyecto que ya debió concluir, terminar y entregar a la población. Ha empezado el 2014, tenía que ser entregado ya, y han pasado 5, estamos próximos a cumplir 6 años, y esta vía, si usted se va y me acompaña, y creo que tenemos que ir a la Comisión de Transportes allá. A ver, basta que se pierdan vidas humanas. Basta que haya de repente derrumbes y no haya la maquinaria a tiempo para limpiar y se tenga que generar alza en el costo de vida de la población que menos tiene allá. Y por eso yo pido de inmediato, presidente, agendar uno, que la ministra nos pueda recibir. Y no solamente el tema de Cajamarca, sé que el tema de Junín, el tema de Anca, está en la misma situación. Y abordemos el tema global de todas las regiones. Eso es mi pedido y solicitud. La colega Alejandra Aramayo me pide una intervención con todo gusto, ¿no? Congresista Alejandra Aramayo tiene uso de la intervención. Bienvenido también al congresista Clemente Flores. Muchas gracias, presidente. Saludando a los colegas y a la señorita funcionaria invitada que nos acompaña. Yo había pedido una interrupción porque soy miembro titular de la Comisión de Constitución, presidente, y estamos sin quórum en esa comisión.
Presidente, a mí me parece muy importante que se pueda invitar a esta funcionaria que por su especialidad tiene que ver con la infraestructura vial y que tiene funciones a nivel normativo, regulador, supervisor, fiscalización. OSITRAN pues tiene un papel muy importante en el tema de conectividad. Y claro, ha venido a presentar algunos tramos carreteros respecto a los que algunos colegas congresistas tienen una posición más privilegiada respecto al sur. Pero yo represento al sur, y no solamente al sur, Arequipa, sino a Puno. Entonces, una primera pregunta tendría que ver con estos tramos viales, señor presidente, que nos informe la señorita funcionaria. ¿Cuál es el nivel de ejecución, el nivel de penalidades, el porcentaje que éstas se han hecho efectivas? ¿Qué medidas ha adoptado OSITRAN? Porque ocurre de que a veces, con no ver, se hace un gran favor, presidente. Con omitir el cumplimiento de una función se está favoreciendo, o con retardar el cumplimiento de una función. Entonces yo quisiera que nos diga cuál es el porcentaje de ejecución de la reconstrucción de las vías afectadas por el fenómeno del Niño, por ejemplo. ¿Hay penalidades? ¿Qué penalidades se están cumpliendo y en qué porcentaje se han impuesto y cuántas se han cumplido, presidente? Presidente, y yo quisiera pedir además, yo no sé si tienen el PPT que solicité, el doctor Abel, nosotros hemos hecho en Arequipa la fiscalización del terminal aéreo. Varios de los colegas han ido a Arequipa y conocen el aeropuerto Rodríguez Bayón. Esa es una infraestructura que funciona en la base del terminal del ala aérea número 3 y que el concesionario, que es Aeropuertos Andinos, que es el mismo de Chinchero, tenía que presentar, presidente, un plan de inversión al año 2018. Si bien es cierto el tema es independiente en la materia que hoy conocemos, pero también es de competencia de OSITRAN. Lo que ha ocurrido, presidente, es que no se ha cumplido, el concesionario no ha cumplido en presentar un plan de inversiones. Está cobrando por el parqueo en una playa de estacionamiento bastante grande, presidente, con un estudio de mercado que no se corresponde al lugar. Y OSITRAN no ha puesto ninguna sanción, presidente. Es como a decir, yo voy a hacer un estudio de mercado para Lima y lo voy a aplicar en un aeropuerto de provincias. Imagínense qué tal abuso y arbitrariedad. Ya han pasado de cobrar de 2 soles 20 a 6 soles 60 la hora, presidente. No hay un plan de inversiones, están la infraestructura que tiene el aeropuerto para hacer una región de 1.3 millones de habitantes con 20 operaciones diarias de vuelos, es un desorden. Entonces, yo quiero pedir, presidente, por su intermedio, porque sé que este no es el tema, no está agendado, que la señorita funcionaria tenga la gentileza de decirnos qué ha hecho en estos extremos, presidente. Porque no solamente la conectividad terrestre es su competencia, y tiene bastante tiempo para hacerlo, no está nueva en el cargo, yo tengo acá su resolución y sus funciones y todo eso. Entonces, o que se haga, señor presidente, como ha invitado con tanta pertinencia el congresista Wilmer Aguilar a su región, hagamos una mesa de trabajo en Arequipa, presidente. El tema del aeropuerto lo vengo trabajando hace un año, lo hemos visto con la Comisión de Defensa del Consumidor, ya hay alguien que se está haciendo el vivo con no ver, presidente, y no imponer sanciones. Y en el caso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, yo quiero comentarles a la Comisión de Transporte que el aeropuerto Rodríguez de Bayón es un aeropuerto fantasma, informal, ilegal. ¿Saben por qué? No tiene las certificaciones del caso. Si ocurre cualquier accidente que ocurre en Arequipa, no van a cubrir los seguros internacionales. ¿Saben por qué? Porque las certificaciones que le corresponde dar al MTC a través de la Dirección de Aeronáutica Civil no están dadas. OSITRAN se ha hecho el loco respecto a algunos datos y solamente voy a poner un ejemplo. Hay un promedio de la tasa de... Cuando uno va a una sala de embarque y tiene que salir a cualquier destino, hay hasta un porcentaje de ocupabilidad que tienen que tener las salas de embarque. ¿Qué es el aforo?
Cuando se excede ese porcentaje, y eso, presidente, es una línea de base cotidiana en crecimiento, quiere decir de que ese terminal aéreo ha superado y pone en riesgo a los usuarios. Presidente, el servicio de transporte aéreo ha dejado de ser un lujo para ser una necesidad. Entonces yo no entiendo cómo las salas de embarque, de ser el promedio, un porcentaje de 65 sobrepasa 75 y 72%. Y tengo mucha más información que, como repito, este no es el tema, pero solicito a usted de manera formal, presidente, de que la Comisión de Transportes pueda sesionar en la región de Arequipa para que uno de los temas, además de los que se han presentado acá y que tienen que ver con la carretera interoceánica, porque tiene Inambari, Ñapari, Azángaro, Inambari, que ven el corredor económico del sur que afecta Puno, Arequipa, Cusco, pueda ser visto desde Arequipa, adicionalmente del tema del aeropuerto Rodríguez Bayón. Presidente, yo voy a salir y voy a llegar a la etapa de respuestas. Le agradezco al congresista Aguilar la interrupción. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Ramello. Congresista Aguilar, para que concluya. Gracias, presidente. Congresista Inmundo del Águila, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la presencia de la señorita Zambrano Copelo. Fíjese, me gustaría abordar un tema que no ha sido expuesto, pero creo yo que es de importancia, sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy, que es cuál es la intervención de la institución que usted preside con las vías concesionadas afectadas por el fenómeno del Niño. Es decir, durante toda la presentación usted ha demostrado cuál es el campo en el cual, el ámbito del trabajo del cual ustedes realizan sobre las vías, pero no ha tocado esa esfera o ese espacio que son sobre las vías concesionadas que están afectadas. Fíjese, yo acá tengo una estadística que me gustaría compartirla, que es de los 4.330 millones que el Estado invierte en reparar vías afectadas por el fenómeno del Niño, 1.100 millones son a vías concesionadas. Es decir, un poco más del 25 o 30% el gobierno está invirtiendo en arreglar vías que están concesionadas. Indudablemente que eso debe tener una explicación, pero sería bueno saber cuál es la explicación, cuáles son los argumentos o los sustentos que hacen que finalmente el Estado concesione una vía y finalmente ellos tengan que reparar esa vía que ha sido dañada por el fenómeno del Niño. Yo he tratado de investigar, he tratado de encontrar alguna respuesta y encuentro acá algunas respuestas que también voy a compartirlas, todo con cargo a que usted pueda ratificar o rectificar los dichos. Lo primero es que las vías no se pusieron en punto, es decir, no las dejaron tal cual usted lo explicó en la exposición, como el contrato establecía que el Estado debía entregar a las vías concesionadas. Y el segundo punto es que el seguro no cubre el 100% de estas vías, lo cual quiere decir que ha habido un error o una falla a la hora de poder firmar el contrato. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, la red vial 4 de la IRSA Norte únicamente te cubre el 15% de los daños. 15%. Todo lo cual estamos hablando de cada 100 soles que se van a gastar en reparar una vía afectada por un fenómeno, únicamente el seguro te cubre el 15%. Lo cual indudablemente, cuando uno emite un contrato, el primer punto, la teoría del objetivo máximo es ganar, ganar. Es decir, que gane la aseguradora, pero también que el Estado pueda ganar. Y tengo otra inquietud acá. En la IRSA Norte, no sobre el tramo Olmos-Lambayeque, las obligaciones fueron suspendidas en el 2015, bajo las justificaciones que el tramo incorporado no cumple con los niveles de servicios mínimos exigidos por el contrato de concesión, por lo que la recuperación de dicho tramo debe hacerse con dinero del Estado. No obstante, según la Defensoría y la revisión de la página web de IRSA Norte, a la fecha el concesionario continúa cobrando la tarifa de peaje en la estación Moche ubicada en el mencionado tramo. Entonces la pregunta directa y puntual es, ¿cómo ha intervenido Citran en esta situación? Y para poder añadir algo más y poder tener una idea mucho más clara acerca de qué sucede con estas vías concesionadas y dañadas por el fenómeno del Niño, fíjese, hay 4 vías acá: la longitudinal de la Sierra, la autopista El Sol,
Moctotupe, Cayaltí y Huaralacos, dice que el contrato contempla que cuando se trata de eventos de emergencia extraordinaria se realizan los pagos con el fideicomiso, es decir, hay un fondo ahí en los cuales el fideicomiso debería cubrir. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? El MTC asume estos fondos, que estos fondos no son suficientes. En todos los casos no son suficientes. Es decir, lo que se guardó, ese dinero que avalaba cualquier eventualidad, lamentablemente no son suficientes para poder cubrir. Ante esto, mi pregunta es puntual, y con ánimo, lógicamente, de acá en adelante poder mejorar este tipo de contratos. Es, teniendo en cuenta los problemas encontrados en las concesiones viales, ¿qué recomendaciones puede hacer para los futuros contratos de concesión? Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Edmundo del Águila. Le damos uso a la palabra al congresista Martorell. Gracias, presidente, y mi saludo a nuestra distinguida invitada esta mañana. Bueno, creo que todos coincidiremos, presidente, en que la conectividad pues es una necesidad y un elemento que es preponderante y definitivo en el desarrollo de los pueblos. Y la conectividad terrestre, más aún sabiendo que es quien recibe la mayor carga de tránsito o de traslado de personas y de carga en el país. Y en ese sentido, presidente, yo creo que todos los esfuerzos que conlleven a poder mejorar el servicio, la calidad, el estado de las pistas y carreteras, creo que bienvenido sea. Y yo en ese aspecto quiero referirme a la parte del sur y por su intermedio preguntarle a la presidenta del Consejo con respecto al tramo que es de Quilca, Línea de la Concordia, en buena cuenta. Yo veo que, presidente, que esa concesión se firmó en enero del 2013. Se dio inicio a las obras en mayo del 2016, 3 años después. Y ahora, a la fecha, en el 2019, o sea, transcurrido 3 años de ejecución de obra, solamente nos informa que hay un avance de 26% a la fecha. Entonces, mi pregunta es en este sentido sobre esta carretera, presidente, y por su intermedio trasladarle a la presidenta, a la señora presidenta, preguntarle si es normal que una concesión, firmado el contrato, inicie ejecución después de 3 años de firmar el contrato. Si es que ahí ha habido algún problema o es algo, digamos, que está dentro de los cauces normales en este tipo de contratos. En segundo término, si es en este momento normal que después de 3 años de inicio de ejecución de obra solamente haya avanzado 26%. Entonces, ¿cuánto va a demorar a completar esa obra? Caso contrario, me hace pensar, presidente, que de repente hoy día esté paralizada esa obra. Entonces quisiera saber si es que es así, a qué se debe la paralización y si hay incumplimientos de parte de la contratante, ¿no? Si hay incumplimientos, si se han actuado con respecto a las penalidades y sanciones que Ocitran le compete haber ejercido. Finalmente, con respecto a este tramo que acaba